ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales, de la cual somos parte y que además integra el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Este encuentro se desarrolló en la Universidad de La Matanza y allí estuvo participando el coordinador operativo de nuestra emisora, Magister Ricardo López, quien nos está visitando aquí en los estudios, por decir visitando, parte de la familia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Susana, buen día para toda la audiencia. Y sí, la verdad que fue un encuentro movidito, con muchas cosas para charlar, mucho para discutir, mucho para decidir también en el marco esencialmente de lo que son los presupuestos de las radios universitarias, ¿no? Y con temáticas muy variadas, y me quedaba con una de las las declaraciones que hacían y que también siempre repetimos nosotros, que la radio sigue estando más viva que nunca. Es así, tantas veces me hace acordar a un movimiento político al que lo declaran muerto cada 5 o 6 años. Sí, lo mismo pasa con las radios, digamos, ¿no? Y bueno, se comentaba ahí claramente, no estaba muerto, estaba de parranda, como dice una canción. O sea, la radio se va adaptando y tiene la ventaja de ser el único medio que uno puede escuchar mientras está haciendo otras cosas. Los otros medios, al ser audiovisuales, demandan que vos les dediques todo el tiempo. Uh-huh. Entonces la radio acompaña, te permite hacer otras actividades, entonces irán cambiando las formas, iremos sumando las redes, se podrá sumar el formato podcast para que la gente pueda escuchar cuando no puede seguir el programa específico por la radio de aire, pero claramente estamos vivas y juntas pero distintas, como decía la frase de largada de las jornadas, pero la verdad que se está trabajando bien. Y es esto, las radios universitarias estamos, no solo que estamos vivas, sino que tenemos desafíos por delante que tienen que ver esencialmente con nuestra tarea histórica, digamos, uh-huh. ¿no? A quién le hablamos, para qué hablamos, cuál es nuestro lugar en el mundo, digamos, teniendo en cuenta las agendas de las otras radios comerciales. Se charló mucho del tema territorio, ¿no? Digamos, o sea, porque llama la atención, se estaba haciendo un seguimiento de ciertas radios y decían, bueno, sintonizamos una radio del interior, de Santiago del Estero, de Jujuy, y bueno, por ahí ponen la música, usan los modismos regionales, pero después las agendas son nacionales. La persona no se entera que hay un caño en la esquina de su casa que está perdiendo agua, pero se entera que chocó un micro o un taxi en 2 esquinas de Capital Federal, por ejemplo, o se enteran que llueve y que hay sudestada en Bahía Blanca, y no nos estamos enterando de las cosas locales, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco también, fue un poco el eje de discusión en cuanto a una de las charlas que tenía que ver con identidad y territorio. Uh-huh. El rol, si bien, bueno, las otras radios tal vez están cruzadas por la cuestión de más de lo comercial, el condicionamiento de las publicidades, y más allá de que todos tenemos, de alguna manera, estamos cruzados, colonizados, decían ahí en el encuentro, por los medios nacionales, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo, bueno, uno va a un bar, va a cualquier lugar y siempre tenemos 1 o 2 canales, que es los que están, canales de televisión, digamos, que están todo el tiempo repitiendo cosas, y bueno, se pierde un poco la cuestión de lo territorial. Uh-huh. Y bueno, decían, la radio de las universidades, tal vez porque no tenemos esos condicionamientos, podríamos transformarnos o seguir siendo, en el caso de que lo sean, digamos esto, ¿no? O sea, la voz de la gente, no la voz de los que no tienen voz, la voz de los que tienen voz, pero están todo el tiempo acallados, digamos, no tienen no tienen por dónde expresar las necesidades que tienen. Y bueno, un poco esto se planteó, como que las radios de la universidad pueden, en nuestro caso, digamos, yo decía, bueno,
A nosotros no nos pasó, o sea, siempre mantuvimos lo que es la agenda local, siempre se habló de los sectores que en la provincia por ahí no tienen tanta prensa, son marginados, son invisibilizados, así que en ese sentido creo que nosotros estamos en el camino. Bien. Ricardo, te propongo escuchar ahora lo que decía Agustina Colucci, vicepresidenta de Aruna, integrante del comité organizador de estas jornadas, y después continuamos la charla. Perfecto. En realidad no solamente incluye a lo que son las radios universitarias, sino también a las carreras de comunicación social. Bien. Es el espacio donde confluye lo que es radio, comunicación social y también distintos medios. Ahora estas jornadas son después de 2 años de pandemia, así que también es interesante esto de volver a encontrarnos. Ya tenemos más de 20 universidades nacionales que confirmaron la asistencia. Tenemos también universidades de México, España y Uruguay que van a estar presentes acompañándonos. Pero cambiaron un montón de cosas, un montón de la pandemia en el medio, pero también aparecen como términos nuevos, como problemáticas nuevas, ¿no? En el medio. Y las redes. Claro, la manera de comunicarnos, la manera de acceder a los medios de comunicación también, de consumir medios, la manera de producir contenido también cambió muchísimo. Es algo que nosotros debatimos todos los días, de hecho el streaming, los podcasts, pero bueno, nosotros lo que queremos en estas jornadas, porque muchas veces viste que se habla de la muerte de la radio. Los que hacemos radio no podemos hablar de la muerte de la radio, sino que al contrario, tenemos que ver a los nuevos formatos como una posibilidad para poder multiplicar la voz que tenemos. Y también nutrirnos de las nuevas generaciones, que son las que quizás lo tienen más claro en cuanto a la parte tecnológica. Entonces, bueno, tener ese intercambio, capacitarnos también, porque la pandemia nos obligó a incorporar un montón de cuestiones de golpe, ¿no? Sí, donde fuimos evaluando y viendo a ver cómo llevábamos adelante la programación, cómo seguíamos con el contenido. Bueno, poder hacer una evaluación y empezar una etapa de capacitación, que obviamente las cuestiones tecnológicas cambian constantemente, entonces también es un desafío para quienes hacemos esta tarea. Mira, con la pandemia pasó algo que yo siempre lo tomo como ejemplo, que fueron los contenidos de Seguimos Educando. Nosotros siempre damos por hecho que hacemos radio para cierta generación. Y con los contenidos Seguimos Educando nos pasó acá en La Matanza de que nos han pedido de las escuelas que podamos emitir estos contenidos, que eran los contenidos que hacía el Ministerio de Educación para garantizar la educación a los niños y niñas más pequeños, que por ahí no tenían acceso a internet o tenían una compu para poder acceder. Como hizo la televisión pública. Claro, y estos formatos estaban en radio. Y la radio llegó a muchísimos lugares donde a veces damos por hecho que está la tele, que está internet, y quizás no es así. No, claro. Hay que medir la realidad según los distintos lugares donde estamos presentes. Y la radio llega a otros lugares. Y potenciarlo, bueno, nosotros lo vemos con Jorge en la cancha, por ejemplo. Digo, la gente que ve un partido y te está escuchando. Y el que escucha el partido le gusta escuchar el partido. Pero capaz que antes te escuchaba por la radio y hoy te escucha por la radio y por la aplicación. Claro. Me parece que es imbatible, como dice Aus, y es infinito los lugares y las cosas, aprovechando las nuevas tecnologías que se pueden hacer para que, bueno, a lo sumo puede cambiar alguna manera de transmitir, pero la esencia sigue siendo la misma, la esencia de la radio. Transmitir también con una computadora y una conexión a internet ya podés transmitir, entonces eso también hace que se mantenga, ¿no? Porque quizás el que no conoció la radio como medio como lo conocemos nosotros, sí estas nuevas tecnologías aportan a que alguien se siente y diga, bueno, hago radio, y no deja de perder la esencia de la compañía, del servicio, de lo que es la radio en sí, ¿no? Sí, aparte de distintas realidades. Nosotros, por ejemplo, con la radio de la Universidad de Santiago del Estero, en este momento hay 64 radios universitarias en todo el país. Y como siempre digo, está la radio de la Universidad de La Plata, pionera, que va a cumplir 100 años. Y está la de Chilecito, que cumplió el 27 de agosto 5 años de vida. Entonces hay muchas realidades diferentes, no es todo lo mismo. Y, por ejemplo, Santiago del Estero nos comentaban que ellos trabajan con radios comunitarias. Y en las poblaciones más alejadas se enteran de lo que pasa en la universidad y en la ciudad a través de la radio. Claro. Entonces hay tantas realidades que atraviesan el país que medir según... Y aparte que los que hacemos radio hablemos de la muerte de la radio es algo que no debería pasar, o los que enseñan radio, enseñan comunicación. Escuchamos a Agustina Colucci, vicepresidenta de Aruna, así que no podemos hablar de la muerte de la radio. Es más, es un desafío permanente pensarnos, bueno, cómo seguimos hacia adelante con toda la incorporación de las nuevas tecnologías, los nuevos públicos también, las necesidades, ¿no? Ricardo, bueno, ¿cómo fue tu participación en una de las mesas en el marco de estas jornadas?
Lindo, interesante, digamos, muy, muy movido. El tema o sea, había como un problema todo el tiempo de los tiempos de las intervenciones, digamos. Siempre estábamos, o sea, se empezaba un poquito más tarde, entonces las primeras intervenciones ya se hacían, empezaban tarde y se estiraban un poquito, y bueno, entonces todo el tiempo estábamos corriendo atrás de los horarios y para cumplir. Y además la agenda era intensa, porque extensísima, el programa, realmente súper interesante, pero bueno. Sí, y les dije a los organizadores, la próxima vez incluyan un planito de la Universidad de La Matanza, porque para los que llegamos de otro lado era un laberíntico. Y nos perdíamos gran cantidad de tiempo buscando las aulas, el auditorio chico, el auditorio grande, el aula magna. Bueno, eso también vino bien porque caminamos bastante. Pero bueno, el tema de nuestra intervención, que tuvo que ver con las radios, en este caso nuestra radio en el NEA, durante la pandemia. La verdad que fue interesante, todas las radios, una radio del NEA, una del NOA, una del centro, la de Tierra del Fuego, que es con la que intercambiábamos el hilo violeta, que formaba parte de nuestra programación hasta hace un tiempito, y que bueno, que nos dijeron que no iban a poder hacer por una cuestión de presupuesto, no iban a poder seguir haciendo. Muy interesante porque nosotros decimos, bueno, ¿qué pudo haber pasado durante la pandemia? ¿Qué cosas distintas pudimos haber hecho? Y la verdad que se hicieron cosas distintas, todas las radios con su modalidad fueron cubriendo de alguna manera la programación, algunas como nosotros poníamos en la franja de la tarde el Seguimos Educando. Y bueno, el tema es que las universidades no pagan encuestas para saber, digamos, cuánto se llegó, cuánto sirvió, cuán útiles hemos sido a las radios de la universidad. Pero bueno, uno tiene la sensación de que trabajó, de que estuvo, y muy interesadas las otras radios, las que no estaban exponiendo como nosotros, digamos, preguntando, fue un ida y vuelta muy interesante. Y es esto lo que dejan estos encuentros, ¿no? Aprendizajes, esperemos que no venga otra pandemia, pero aprendizajes en cuanto a modalidades, ideas que se iban teniendo, y esencialmente a todas nos pasó lo mismo. Tenemos la sensación como que la pandemia estrechó lazos no solo entre el personal de la radio para adentro, sino con la comunidad. Y en muchas provincias ellos tuvieron mucho retorno con el tema del Seguimos Educando. Bueno, acá en la provincia nosotros no lo sabemos, seguramente alguna vez nos podremos enterar, pero muy, muy interesante ese coloquio, porque ya te digo, fue todo el tiempo intercambiar conocimientos, prácticas, cómo se hizo, cómo se fue corrigiendo, muy, muy bueno. ¿Y qué cuestiones en común podrías encontrar? Decíamos, bueno, somos distintas, pero también iguales. ¿Qué cuestiones compartimos ahí en las radios universitarias? De las lindas. Bueno, o sea, compartimos esto, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de hacer una radio más libre en cuanto a la cuestión publicitaria, no tenemos condicionamientos políticos, no hay rectores que vengan y digan, bueno, esta es la línea, de esto no se habla, de esto sí se habla, excepto casos muy excepcionales, eso no sucede. Y cuando sucede arde Troya, digamos, entonces tampoco llega a una tampoco llega a buen puerto, digamos. Pero es eso, o sea, las radios como las radios universitarias, tenemos como un compromiso con la verdad porque no tenemos anunciantes ni presiones políticas que nos obliguen. Bueno, creo que a nadie lo obligan a mentir. Bueno, no sé, habría que trabajar en algún medio hay que grande. ver, por ejemplo, en el concepto de la construcción de la noticia, claro, los discursos, bueno, ahí los medios comerciales tienen sus criterios. Claro, el loafer, digamos, habría que ver si uno trabaja en un medio, no sé, si uno trabaja en La Nación Más o en Clarín, habría que ver qué tan libre sos para hablar, digamos, ¿no? Para decir lo que pensás, y lo que pensás no es concurrente con la línea editorial. Pero bueno, es eso, lo bueno de las radios universitarias es eso, no tenemos compromisos, podemos tener un discurso lo más próximo
lo más próximo que se pueda a la verdad, a la objetividad que es tan discutida en las carreras de comunicación, ¿no? Si existe o no existe, o si hay una verdad u una objetividad para cada uno de la gente que está presenciando un hecho. Pero es eso, visibilizar a las minorías, visibilizar los problemas que en las distintas provincias, en las distintas regiones, otras radios por estos compromisos no la pueden sacar al aire porque, bueno, por sus propios compromisos. Y después está la parte, digamos, esa sería la parte épica. Y después, bueno, lo que compartíamos que no salía ahí en los encuentros tiene que ver con las limitaciones en cuanto al presupuesto, ¿no? O sea, todas las radios estamos todo el tiempo luchando para poder conseguir recuperar equipamiento y en ese sentido, bueno, no solo que la inflación es un gran problema para la cuestión de equipamiento, sino que ahora, bueno, mientras estaba yendo la jornada nos enteramos que el ministro Massa para el presupuesto 2023 redujo un 25% el presupuesto para las universidades. Entonces imagínate que reducción del 25% más la inflación que tenemos un año complicadito, digamos. Esto no se hablaba en los encuentros, pero sí todo el tiempo se hablaba en los pasillos, ¿no? Porque bueno, y está la posibilidad de a través de Aruna poder conseguir algunas líneas para reequipamiento de las radios más complicadas, que bueno, se irá viendo no ya ahora, pero comienzo del 2023, y bueno, y ahí estaremos primeras en la fila levantando la mano para recuperar cosas que tienen que ver no solo con el personal, sino con el equipamiento. Bien. Ricardo, te agradecemos mucho. En el próximo bloque vamos a continuar después compartiendo otras voces en el marco de las distintas mesas y ejes de debate que se dieron sobre, por ejemplo, la construcción de la noticia, el fake news, el humor, el entretenimiento en las radios universitarias. Así que vamos con una pausita y después vamos a estar continuando con este desarrollo, este informe preparado por María Cristina Miño también sobre las jornadas de las radios universitarias. Sale a trabajar, sube, se baja, sigue sin parar, la familia le espera, algo tiene que llevar, con las manos vacías no puede regresar, pasa un bondi, pasan los tres, sigue insistiendo, no va a retroceder, la lucha, la pelea, el no es para él, sigue insistiendo, no va a retroceder. El luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Sale de su casa, sale a ganar, porque tiene hijos, no puede empatar, la familia lo espera y no deja de pensar, que si hay necesidad no se puede notar, pasando bondi, pasan 6-10, sigue batallando, no se puede caer, porque nada le doblega, no le gusta perder, seguirá luchando y nunca va a ceder. El luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Se queda
queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. 7 a 9 horas, UNAM en línea. En la web, escuchanos en transmedia.unam.edu.ar, link radio. FM Universidad 98.7 MHz, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. De la mañana, 55 minutos, y les decía, vamos a continuar con compartiendo algunas voces de comunicadores, también docentes universitarios. Participaron estudiantes en el marco de estas jornadas universitarias, radialistas, jornadas que se hicieron en la sede de la Universidad de La Matanza. Uno de los ejes también era radio, humor y entretenimiento. Diego Ripoll, reconocido presentador, actor, locutor, desarrolló un reportaje abierto sobre radio, humor y entretenimiento en el marco de esta 16ª edición de las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Vamos a compartir un fragmento. La radio es la primera expresión de alguien hablando ante lo que sea, un micrófono con la tecnología que quieras atrás. Podés transmitir por AM, por FM, por onda corta, por streaming, por IP o por lo que se te ocurra, pero la base, la expresión más mínima de la radio es la comunicación, es alguien queriendo transmitir lo que sea, lo que tengas para contar, tu vida, las noticias, el deporte, la filosofía, colgarte a pensar también. Para mí eso es radio. Después la tecnología, si hay imagen, si hay streaming, es accesorio. De hecho, las radios más exitosas ahora que tienen imagen se basan en la radio, digamos. Luzu no es un FM, pero es una radio y es una de las más vistas y escuchadas, ¿no? Sí. Con Vortrix pasa algo parecido, pero la base es esto, es un estudio de radio con gente hablando de lo que sea. Entonces, ¿cómo va a ser mortal? Es inmortal como Munra. En mi historia de vida, para recordarla también ahora, yo arrancaba muy temprano a las 6 de la mañana con Magdalena, cuando mi vieja dormía porque laburaba más tarde, entonces yo me hacía el desayuno y ponía a mi mamá de la radio, mientras yo me hacía las tostadas y me preparaba un cafecito. Y me iba a dormir con Dolina a la noche. Me quedaba ahí a la 1 de la mañana intentando hacer fuerza para llegar a escuchar al Sordo Gansé y muchas veces no podía. Y de chiquito lo mismo, en la casa de mi abuelo, escuchando a Larrea y a Carrizo. Nada, te acompaña en tu vida, se mete en tus quehaceres, es funcional, está todo el tiempo acompañándote. Nació moderna, nació inalámbrica y gratuita. Ya nació wireless, es una locura, es un invento medio de Tesla todo esto, sí, ¿no? En cuanto a su tecnología. Y después la calidez, la intimidad y lo que llaman la magia de la radio, que es una frase tan trillada, pero que muchas veces tan cierta al mismo tiempo. Para mí tenemos que encontrarle la vuelta para que sea atractivo apagar la cámara. Para que con la cámara apagada vos te quedes igual prestando atención. Como que en el texto, en lo que estás diciendo, claro, en lo que proponés, esté realmente la sustancia del programa. Mira, pensaba en los libros, ¿no? Por más que sea de papel o porque los tengas en tu teléfono o en un ebook o como se llame, hay algo que pasa ahí entre el escritor y la cabeza del lector que es muy similar a lo que pasa con la radio, que es la imaginación la que empieza a tomar parte más importante de ese intercambio, comunicacional o ficcional, lo que sea. Podés leer un libro de cuentos, una novela, o podés estar leyendo una biografía o algo que tenga que ver con algo más real. Y me parece que es eso también lo que tiene la radio y que está bueno aprovechar. Yo sigo buscándole la beta artística, sigo buscando mundos nuevos para contar nuestra realidad también, ¿no? Para conectar desde un punto un poco más artístico, si querés. No siendo un artista, no tengo esa pretensión, pero sí tengo gente muy talentosa con la que laburo y podemos conectar con la música, con la actuación. Nada, todavía se puede seguir inventando una radio sin imagen.
Bien, escuchamos a Diego Ripoll. También estuvo Pedro Saborido, escritor, guionista, productor, director de radio, teatro, cine, televisión, con larga trayectoria y popularidad también, el reconocimiento también por su labor como guionista de Diego Capusotto. Él habló acerca de su vida en el medio radial y la comedia. Para mí es como un lugar que jamás habría imaginado que iba a laburar. Yo estudié cine, trabajé incluso llegué a ser no sonidista, sino asistente de sonido en Los Chicos de la Guerra y en Esperando la Carroza, y muy pendejo. Y de pronto, no sé, murió un amigo mío y tuve como una crisis existencial a los 20 años y ¿para qué todo? Y me acuerdo que el cine un día me di cuenta, digo, pero para hacer una película puedo estar años, o un año, o 10 años, o quizás nunca, porque estaba en el cine y me daba cuenta la cantidad de gente que quería hacer cosas y le costaba tanto. Claro. Estaba años atrás de un proyecto. Siempre para mí el cine me pareció como apuntar con un fusil y estar un año apuntando, ¿no? Y un día disparar. Y entonces tuve como una necesidad de inmediatez. Y me fui a estudiar, pasé de estudiar cine a ir a la Universidad de Loma de Zamora a estudiar periodismo. Y de pronto, con Omar Quiroga, él era cadete de la revista El Porteño, y empezamos a tratar de meternos en alguna radio, hacer cosas. Era la época de Radio Belgrano y Sueños de una Noche de Belgrano, y los 85, 86, Despertar Democrático, y apareció un concurso de guiones, de humor, no habíamos escrito nunca humor, claro. Nunca habíamos hecho nada. Pero vos era un tipo gracioso, pero... Claro, eso. Entonces empecé a desarrollar de ser gracioso como defensa. Humor y ahí te dan un lugar. Sete gracioso, ¿entendés? Te invitan a los lugares porque sos medianamente un tipo afable, digamos, dado a las personas, un tipo que es un cago de risa, ¿no? Y te dicen, che, vamos a invitarlo a tal, que es un cago de risa, che, que venga tu cuñado, y a traer un existencialista, y claro, el tipo arranca los asados con Dios, la ausencia de Dios, dice. Y bueno, así, cada 3 graciosos te traes un existencialista. Y entonces apareció una oportunidad de escribir humor, digo, era tanta las ganas que teníamos de meternos a hacer radio, que digo, vamos a empezar. Y entramos en un concurso de humor para escribirle a Mario Zapata. ¿Año me dijiste? 85, 88. 88. Ya veníamos haciendo radio en Avellaneda. Que hacíamos radio, había unas cosas que se llamaban radios alternativas, que eran radios de muy poca potencia que empezaban a hacer en los barrios. Es decir, conforme las tecnologías se van abaratándose, entran en accesos populares. Claro. Como hoy todos tenemos una cámara de televisión en el bolsillo, ¿no? Todos podemos transmitir televisión en vivo. A nosotros mismos, nos podemos transmitir. Todos somos, y todos generamos contenidos y retransmitimos. Ya no contamos chistes, ya limpiamos chistes. Mirá, imperdible. Mirá, y entonces somos todos como Yankeleviches y Romais, que nos programamos entre nosotros. O sea, no solamente la agenda de los medios hoy te la maneja el grupo Clarín o C5N, sino que también tus amigos. Claro. Te mandan, mirá esto. Bueno, en ese momento no tenías nada de eso, para volver a ese 88. No, por eso, pero sí había una pasión, y empezamos a hacer radio en FM Avellaneda. Y de ahí, con la gana de profesionalizarnos, dado que las cuestiones vocacionales de los mandatos de vivir de lo que te gusta, muy de la época, nos metimos a escribir para Mario Zapata, persona a la que odiábamos. Porque era laburo, porque dijeron, no dijeron que era para Mario Zapata. Me encantó. Entonces, cuando ganamos el concurso es para Mario Zapata. La puta madre. Pero bueno,
Afortunadamente, él pensó lo mismo. Duramos una semana con el tipo. Pero un gerente de la radio, Hugo Di Guglielmo, le pareció que éramos copados, le gustó y dijeron, nos mandó ahí a la noche de FM100 y ahí empezamos a remar hasta que empezó a hacer una cosa que hicimos, que es Favorito y Quiroga, que empezaron a mezclar cintas de Menem. Ya era el final de Alfonsín y el principio de Menem. Y terminamos haciendo humor político, que fue la manera en que más nos pudimos acercar al periodismo. Escuchamos el testimonio de Pedro Saborido, escritor, guionista, productor, director de radio, televisión, teatro, bueno, contando un poco de su trayectoria. 8 de la mañana, 4 minutos, vamos con la tanda, después tenemos... vamos a estar compartiendo una entrevista con uno de los ganadores, integrante de uno de los equipos del Rally Latinoamericano de Innovación 2022, que bueno, una de sus sedes fue aquí en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones.